Ok, pendiente. Nada más para su conocimiento, pensando un poquito en que es probable que algunos de su grupo no lleguen a la clase, pues vamos a grabar la clase, vamos a tratar de terminar la sesión de writing, porque nos quedó pendiente, vimos solamente hasta enunciados compuestos o complejos, no recuerdo con precisión, si alguien me recuerda. ¿No se acuerdan? No, profe, ¿Sí vino Víctor? ¿Sí estuvo en la sesión? Sí, ¿verdad? Creo que sí, me acuerdo que sí, lo sí escuché, estuve sí. ahí en Ok, la sesión, profe. bueno. Creo que me quedé hasta los enunciados compuestos. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen para, para que pues que nos recuerde un poquito lo que estuvimos viendo. Y luego ya entramos en lo que es lo, lo nuevo, ¿verdad? Nada más para cerrar. Es poco en realidad, pero pues hay que verlo. Déjenme ver que no puedo hacer la presentación. No me abre el archivo que quiero presentar. Entonces, ya me acordé que esto me pasó la vez pasada. Es que tengo dos, dos Words. Uno es de Office 360, algo así. Y como que ese no me permite presentar lo que tengo en pantalla. Entonces, déjenme abrir el otro, ahorita abre. Ok. Bueno, pues avísenme nada más, ya cuando lo puedan ver. Ya se ve, profe. Perfecto. Ok, bueno, vamos entonces a hacer un resumen así muy rapidito de lo que vimos ya de lo que es redacción y en específico redacción de enunciados. Bueno, primero que nada hay que recordar que dijimos que un sujeto, un verbo y un complemento, voy a hacer un poquito más grande, un sujeto, verbo y complemento, eso hace básicamente un enunciado siempre y cuando tenga su punto final, ¿verdad? Si tiene el punto, es enunciado. Ahora, dijimos también que si tenemos el sujeto y el verbo,
Que si no tenemos complemento, pues no importa, podemos tener todavía lo que es un enunciado, ¿verdad? También dijimos que si tenemos el verbo y el complemento, ay, canijo, ¿se me cerró, muchachos? ¿Todavía están viéndolo? ¿O me salí yo? Me salí yo, creo, ¿verdad? Sí, profe, Ok. se salió. Si tenemos el verbo y el... Ok. ¿Ya entró otra vez? ¿Ya está ahí otra vez proyectándose? Sí, profe. Ok. Entonces, seguimos entonces. Dijimos, sujeto, verbo, complemento y punto hace un enunciado. Sujeto y verbo y punto hace un enunciado. Pero si tenemos el verbo y el complemento, no hace un enunciado, nos hace una frase, ¿sí? Aun cuando tenga el punto. Si tenemos el sujeto y el complemento con su punto, pues sigue haciendo una frase, no nos va a hacer un enunciado, ¿sí? Siempre y cuando estén, pues entonces esos elementos, pues eso es lo que nos va a integrar. Ahora, lo que estamos viendo es cómo integrar los enunciados. Y dijimos, bueno, si tengo un sujeto, verbo y complemento, como es en este caso, y nuestro punto, de alguna manera tengo exactamente lo mismo. Pero luego tenemos un ejemplo como este que tenemos a continuación. Lo voy a quitar de aquí, lo voy a mover nada más adelante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que tenemos es dos estructuras que tenemos aquí, de sujeto, verbo, complemento, y hasta aquí al final tenemos el punto. Eso quiere decir que tenemos un enunciado, exactamente, pero que ese sujeto, verbo y complemento ya dejaron de ser enunciado por sí solos, sino que se convierten ahora en una cláusula de un enunciado cada uno de ellos. Y que regularmente entre las dos cláusulas que pudiéramos tener dentro de un enunciado, nos vamos a encontrar con una palabra de unión, con un conector, ¿sí? O de diferentes tipos, ¿ya? Porque ya vimos también que hay diferentes tipos de palabras de unión o conectores. Y el ejemplo que tenemos aquí, pues es muy claro. Dijimos, sujeto y verbo hacen enunciado, o una cláusula o enunciado, dependiendo de la situación, ¿verdad? Aquí tenemos precisamente sujeto y verbo, porque sabemos que el complemento no es esencial para que exista y esté completa realmente la cláusula, ¿verdad? Entonces ahí está completa. Es una cláusula. Luego tenemos la palabra because, que viene a ser una palabra de unión, una conjunción. Y tenemos después el sujeto, verbo y complemento de la segunda cláusula. Pues en esos casos, pues son diferentes. Entonces, lo único que nos queda aquí para resumir de alguna manera es que si tenemos sujeto, verbo, complemento y un punto, es un enunciado completo, si está así solamente, pero puede ser que tengamos dos veces la estructura de sujeto, verbo, complemento y el punto al final. Entonces esa estructura ya no son un enunciado, son ahora solamente cláusulas de un enunciado, ¿sí? Y las dos cláusulas pues formarían lo que es en sí el enunciado. Luego entramos en la escena de lo que son los enunciados. Hablamos de enunciados simples. Dijimos que los enunciados simples tienen una sola cláusula. Aquí lo tenemos entre paréntesis, por eso lo pusimos ahí. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos sujeto, verbo, complemento y punto. Y hasta ahí entonces sería un enunciado simple. Los enunciados compuestos tienen tres formas de unir las dos cláusulas. Nos recuerdan, hay que tener dos cláusulas dentro de enunciados compuestos. Tienen sujeto, verbo, complemento, y en medio vamos a tener una manera de unir las dos cláusulas que tenemos en ese enunciado. Tenemos tres formas para unirlos, tres formas que van a ocupar esa X precisamente. Una, aquí lo pueden ver en verde, son los semicolon, los puntos y comas. Eso quiere decir que vamos a tener un sujeto, un sujeto, un verbo, un complemento, luego un semicolon, luego otro sujeto, verbo, complemento, y hasta ahí vamos a poner nuestro punto. La situación aquí peculiar es que las dos cláusulas que mencionemos tienen que estar muy comúnmente relacionados, porque si no, pierde sentido lo que ustedes estén diciendo. Es como si dijeran, el domingo trabajo, yo estudio inglés. Pues no hay conexión, que eso del trabajo y el estudiar inglés, si no tiene una conexión lógica. Pero si decimos, I like tacos, I am Mexican,
me gustan los tacos, soy mexicano, pues es así como que tacos y mexicano es lo mismo, ¿verdad? Si otras personas de otras culturas nos vieran, básicamente es lo mismo hablar de un mexicano y hablar de los tacos, porque somos muy consumidores de tacos. Entonces, esa es la situación con la unión de semicolon. Luego tenemos los coordinators, también les llamamos fanboys. Recuerden que cada una de estas palabras que estoy poniendo aquí, ¿sí? Tiene una palabra, la primera letra la ponemos en mayúscula precisamente para identificarla y nos forma la palabra fanboys, es un acrónimo, ¿sí? No es porque se escriban con mayúscula, regularmente aquí lo pongo con minúscula, nada más que ahorita es para anotar esa parte. Bueno, son 7, for, and, nor, but, or, yet y so, ¿sí? Hasta el final. Son 7 coordinados, no hay más, son solamente 7. Y si ustedes están notando, hay que recordar que le debemos de poner una coma antes de cada coordinero. Siempre que tengamos un enunciado con 2 cláusulas y un coordinero se esté utilizando como unión o separador, entonces tenemos que poner el coordinator, pero debe llevar su coma antes del coordinator. Y el ejemplo que tenemos aquí, pues es muy claro. I love cats, sujeto, verbo, complemento, pero tenemos aquí precisamente el coordinator and y tenemos su coma antes. Posteriormente, después, tenemos sujeto, verbo, complemento, otra cláusula completa y hasta ahí se termina nuestro enunciado. Entonces, tenemos que tomar en consideración eso para que los enunciados compuestos con un coordinador estén adecuadamente. Luego tenemos los conjunctive adverbs, los adverbios de conjunción, que son el tercer tipo o la tercera manera de unir cláusulas o separarlas, como les digo. Pues son enunciados. Dijimos que aquí hay muchos, que hay bastantes y más pusimos ahora sí que como las 5 o 6 más comunes. Y tenemos however, con su significado aquí al frente, por si acaso se nos olvida. Furthermore, que son también de los comunes. In addition, therefore, for example, y thus. Thus, como ustedes lo ven, es sinónimo de so, que es un coordinator, que significa exactamente lo mismo, ¿no? Pues ahí está. Y luego, pues vemos el ejemplo. Perdón, antes de eso hay que recordar que la puntuación para estos es un punto y coma antes, un semicolon, y una coma posteriormente. Siempre que pongan eso y que me esté separando 2 cláusulas, va a ser de esa manera, ¿sí? Sujeto, verbo, complemento, viene la palabra de unión y viene su puntuación antes y después. Ahí tenemos el conjunctive adverb, tenemos el punto y coma antes y tenemos la coma posteriormente. Después de eso tenemos otro sujeto, otro verbo y otro complemento. Y ahí termina nuestro enunciado. Y nuestra tarea había sido que escribiéramos 3 enunciados simples, 3 compuestos y 3 compuestos usando semicolon y 3 compuestos usando coordinators y 3 compuestos utilizando conjunctive adverb, que por cierto, todavía no he checado. Ahí voy, ya casi llego a esa parte de evaluar. Entonces, hasta ahí creo que habíamos dejado, díganme por favor, confírmenme. Hasta ahí creo que nos habíamos quedado con respecto al writing. Wendy? ¿Acaba de llegar, Wendy? ¿Se durmió Wendy o qué? ¿Qué pasó con Wendy? No la escuchamos. A ver, Juanita, dígame, ¿sí fue hasta ahí hasta donde nos quedamos? Sí, fue hasta allí. Ok. Vamos entonces a proceder a ver el siguiente. Yo les había dicho, son 4 tipos de enunciados. Hasta ahorita llevamos 2, los enunciados simples y los enunciados compuestos. El siguiente tipo de enunciados son, precisamente se llaman enunciados complejos. Y ahí lo tenemos. También tienen 2 cláusulas, ¿sí? También vamos a tener, pues, una palabra de unión, solo que hay una variante en esta situación. Si ustedes pueden ver, sujeto, verbo, complemento es mi primera cláusula. Luego tenemos una palabra de unión y ahora la representamos por una W porque tiene unas características diferentes. Y para identificarlo en el siguiente tipo de enunciados, también hay importante que lo mencionemos. Y luego nuestra segunda cláusula. O sea que básicamente lo que va a diferenciar
de los enunciados simples de los compuestos, pues va a ser la palabra de unión, ¿sí? Ahí la tenemos. Y como ya pueden estar ustedes viendo, aquí en la parte de abajo, los subordinators son las palabras de unión de los enunciados complejos y no hay otra. Es el único tipo de palabras de unión o conectores dentro de cláusulas para formar enunciados complejos. Hay una variante también. La variante únicamente que tenemos aquí es, básicamente, si ustedes pueden ver esta cláusula, es la cláusula que cierra y es de alguna manera a la que corresponde el subordinador que vamos a utilizar, el que va aquí. Bueno, la diferencia es básicamente que esta cláusula, se le llama cláusula subordinadora, puede cambiarse de lugar. Eso quiere decir, aquí la tenemos, que podemos ponerla al inicio, pero la cláusula se lleva consigo el subordinador. Entonces el subordinador lo puedo poner al inicio. Y luego, posteriormente, pongo la otra cláusula y cierro mi enunciado. Pero como de alguna manera aquí ya no tenemos nada que separe o que una las cláusulas, pues es como algo ilógico ahí, como que ya nos rompe la lógica de, bueno, pues sí, pues para eso estaba la palabra de unión, ¿verdad? Entonces, lo que sucede ahí es que tenemos que utilizar puntuación al cambiar la cláusula de posición y lo correcto ahí es tener una coma para separar las dos cláusulas. ¿Ok? Inclusive, un mismo enunciado podemos escribirlo de las dos mismas maneras. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos. Pero precisamente eso es lo que significa. Que la cláusula con el subordinador se puede cambiar de lugar, ya sea al final o al inicio. Depende de nuestras necesidades y lo que queramos decir y cómo lo queramos decir. Los subordinadores, aquí hay también muchos y también, muchachos, son, déjenme decirles, más comunes que los coordinators, más comunes que los conjunctive adverbs. Realmente los enunciados más comunes de dos cláusulas que ustedes van a ver van a ser los enunciados complejos. ¿Por qué? Precisamente porque los subordinadores son muy comunes cuando los utilizamos y ustedes los van a identificar. Por ejemplo, ustedes lo vieron precisamente con los enunciados del pasado, con las cláusulas cuando utilizábamos when, igual con el pasado continuo, ¿se acuerdan? Ahí estuvimos metiéndolas y metíamos dos cláusulas, inclusive ahí fue cuando introduje un poquito esta situación de enunciados para que le pusieran atención. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente dos cláusulas con una palabra de unión, un subordinador, y tenemos de los comunes, aquí son un poquito más, entonces por eso puse un poco más de subordinadores que son comunes, el when, el while, que ya los empezamos a identificar en la unidad pasada, el if. ¿Alguien sabe qué significa if? Sí, Sí, significa sí, pero es un sí condicionado. Es, por ejemplo, si corro, me canso. Si llueve, me mojo. ¿Verdad? Entonces, de alguna manera es un sí que tiene una condición. Por eso se utiliza en medio de las cláusulas. Luego tenemos that. ¿Alguien que significa, qué significa that? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? Bueno, that regularmente lo eso. identifica. Exactamente, Nati. Eso significa eso, a eso, aquello, esa, eso, ese, aquello, aquella más bien. Y eso es lo que regularmente lo traducimos. Pero fíjense que aquí el that, cuando lo tenemos como subordinador separando dos cláusulas, lo que significa más bien es algo así como what para nosotros, ¿verdad? Ay, van a disculpar las mayúsculas, ¿eh? Entonces, el that es un equivalente a what intermedio. Y aquí lo tenemos en el ejemplo, miren. I run, sujeto verbo, in the park, complemento. Y luego tenemos my dad, sujeto y verbo hates, odiar. Y el that en medio, que significa entonces qué. Y el enunciado nos está diciendo, yo corro en el parque que mi papá odia. Ay, güey, ¿qué hice aquí? Bueno, yo corro en el parque que mi papá odia. Es básicamente la idea que queremos transmitir. Entonces, el that es equivalente a what, ¿verdad? En ese sentido, cuando lo tenemos como subordinador.
Who, ya lo conocemos, una palabra interrogativa, significa quién. También podría significar en medio de dos cláusulas como el quién, ¿sí? Luego tenemos which, que significa cuál. También podremos aquí decir el cuál, ¿sí? Before, before ya lo conocemos también, muy común, significa antes. Y after, que significa después, son de los más comunes, ¿eh? Y por último también tenemos, bueno, no por último, recuerden que no son los únicos, estoy poniendo algunos que me acuerdo que son más comunes, entonces por ahí aparece. Y tenemos el because. El because ya sabemos que significa por qué, y es muy comúnmente utilizado, es un subordinador y también es muy común verlo en enunciados. Ya lo vimos incluso en el ejemplo ahí arriba. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo que nos muestra precisamente esta situación que les estaba mencionando aquí arriba, ¿sí? Cuando lo tenemos el subordinador en la parte intermedia, por ejemplo, sujeto, verbo, complemento, ¿sí? Primera cláusula, luego viene el subordinador when, luego sujeto, verbo y complemento, segunda cláusula y termina mi enunciado, ¿sí? Y el segundo caso, este segundo caso, cuando cambio la cláusula al final, que tenía al final en el caso anterior, la puedo poner al principio, pero tomo desde aquí, si ustedes se fijan, desde el subordinador. Y es lo que tengo aquí. When Pedro goes to Dolores, coma, porque tengo que poner ahora una puntuación porque no tenía nada. Luego, I go to San Miguel. La lógica, ¿no? Yo voy a San Miguel cuando Pedro va a Dolores. Cuando Pedro va a Dolores, yo voy a San Miguel. Es lo mismo, es la misma idea, simplemente se cambian las dos cláusulas de posición y ahí nos queda definido el enunciado de lo que es un enunciado complejo, complex sentence, ¿sí? Entonces, la única situación es que les quiero mencionar es que tú decides si escribes la primera opción o escribes la segunda opción. Cualquiera de las dos es correcta, pero tú decides cuál. Obviamente no vas a utilizar las dos, ¿no? Vas a utilizar solamente una. Estos son los enunciados complejos con los subordinadores y donde se pueden cambiar las cláusulas. Último tipo de enunciados. Enunciados compound complex. Compound complex sentences. Enunciados compuestos complejos. Ahora, este tipo de enunciados tiene mínimo 3 cláusulas. O sea, sujeto, verbo, complemento y por último acá, sujeto, verbo, complemento. La diferencia es que entre cada cláusula que tenemos, vamos a poner una palabra de unión diferente, un conector diferente. Si ustedes recuerdan la X, se utilizó para los enunciados complejos que tenemos acá arriba, ¿sí? Eso quiere decir que en esa posición podríamos poner un semicolon de separador o unión, un coordinator, o podríamos también poner un conjunctive adverb, ¿sí? Como tenemos ahí. Y luego, en el siguiente caso, donde tenemos la W, ¿sí? Podríamos poner un subordinator, que lo pusimos para representar aquí los subordinators de la W. O sea que puedo tener ambos. Por eso se llaman compound complex, porque en realidad unen las cláusulas con las diferentes formas que utiliza cada uno de los tipos de enunciados. Ahora, este enunciado es muy importante, este tipo de enunciados es muy importante que conserven su mente en que es muy, digamos, flexible. Flexible en el sentido en que pueden modificar las cláusulas. ¿Por qué? Pues porque esta cláusula con el subordinador ya lo habíamos visto, se puede modificar. Entonces, esta cláusula es probable que la mueva, ¿sí? Déjenme ver si la puedo mover. Al inicio. Y tengo que poner una coma ahí. Y luego ya tengo acá mi otra palabra de unión. Mientras esté respetando que tenga los dos tipos de palabras de unión, ¿sí? Tanto como para los enunciados complex y tanto los enunciados compound, pues entonces sigue siendo un enunciado compound complex. En el momento en que ustedes aquí quieran poner una X, pues ya no se va a poder. Ya, para empezar, ya no se puede, ¿sí? Si tenemos ahí la W, va a ser. Pero si ustedes quieren poner otro subordinator ahí,
Pues es posible que el enunciado esté ahí, pero no es un enunciado compound complex. Sigue siendo un enunciado complex porque tiene dos tipos más bien dos subordinadores. Entonces, por eso es importante que entiendan que esa tiene que ser una unión diferente. Tiene que haber de los dos tipos de uniones para que existan este tipo de enunciados. Veamos el ejemplo. I work every day. Yo trabajo todos los días, sujeto, verbo, complemento. Luego tenemos un subordinador. Luego tenemos la segunda cláusula, I need money, sujeto, verbo, complemento. Luego tengo un conjunctive adverb. Los conjunctive adverbs llevan punto y coma antes y coma después. Ahí lo tienen. Y luego, por último, tenemos mi tercera cláusula, que es I always have empty my pockets. Sujeto, verbo y todo lo que tiene el resto es complemento. ¿Sí? Ahora dijimos que cuando tenemos el subordinator, ¿sí? La cláusula subordinadora, o sea, esta que estoy marcando, la puedo poner a inicio o cambiarla de orden, que fue lo que hice aquí exactamente. La cambié de orden y entonces mi puntuación varía. Tienen que poner una coma aquí, pero sigo poniendo todo lo demás igual. Y puede cambiar de orden. Todavía hay una infinidad de posibilidades de orden, mientras sea lógica y esté conectada y tenga los dos tipos de conectores. ¿Sí? La lógica aquí, la construcción de esto, I work every day, yo trabajo todos los días porque necesito dinero. Sin embargo, yo siempre tengo mis bolsillos vacíos, ¿verdad? O porque necesito dinero, yo trabajo todos los días, sin embargo, yo siempre tengo mis bolsillos vacíos. Eso es lo que me está diciendo este enunciado. Ya vieron, de diferentes formas, diferentes combinaciones. En este caso, tal vez ya no pueda hacer ningún movimiento de cláusulas. Podría hacerlo, ¿sí? Tal vez. Tal vez si cambiara esto, déjenme, lo copio otra vez. Entonces lo puedo poner aquí tal vez y otra vez podría modificar el orden de palabras, ¿sí? However, I always have empty in my pockets. Aquí pierde lógica, ¿no? No tiene nada de lógica. Pues yo creo que por eso ya no lo había puesto. Estaba tratando de ver si hay otra posibilidad de orden de las cláusulas, pero creo que no, muchachos. Esa sería la manera. Pero puede ser una combinación, sí, diferente, en diferentes órdenes las cláusulas, mientras tengamos y se respeten aquí las palabras de unión. Y eso es básicamente lo importante dentro de los enunciados eh, compuestos complejos. ¿Sí? Aquí pues tengo que quitarle la coma aquí ya. Pero esa es la estructura más lógica. Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. ¿Está claro? Sí. Guadalupe, ¿cómo ve usted? ¿Le quedó claro el asunto o no? Sí, profe. Ok. Bueno, les voy a preguntar algo. Nada más para confirmar, porque luego de repente me enredo. No les he dejado reescritura de su trabajo escrito de la unidad pasada, ¿verdad? Juanita, ¿qué me dice? Alguien, muchachos. ¿No les había dejado ese trabajo? Sí. Nati. No, no nos dejó Ok. trabajo de eso. Ok, pues esa va a ser su tarea ahora, ¿sí? La intención es de que bajen su trabajo de la unidad pasada con la que se les evaluó, ¿sí? Que bajen su párrafo de la plataforma, que traten de reescribirlo, que más bien que lo reescriban y que corrijan o que traten de hacer enunciados simples. No. Pues ya no está bien hecho, ¿sí? Entonces la intención es que organicen su texto, que tenga un poquito más orden y la puntuación adecuada de acuerdo a los tipos de enunciados que acabamos de hacer. Los van a subir a la plataforma. Ahí en la plataforma van a encontrar una sección precisamente ya del writing, este, mm, que se llama,
Déjenme ver a ver si lo tengo a la mano. Se llama Writing Activity, reescritura. Ahí van a subir su trabajo reescrito, tratando de rediseñarlo de acuerdo a los enunciados, modificando sus enunciados de acuerdo a esto que acabamos de ver. Y va a ser para esta semana. Y ya para cerrar con ustedes, nada más les aviso que específicamente para su grupo, chicos, a ver, espérenme tantito, sí, para su grupo ya está lista, o más bien, la intención es de que ya terminen todas las actividades que están en la plataforma. En total son 9 actividades, y la intención es de que las terminen. Y en cuanto terminen ustedes las actividades, hagan las evaluaciones. Las evaluaciones van a partir de hoy, van a aparecer, y pero más bien ya a partir de mañana mejor, porque si no me va a carrerear. Estoy tratando de cerrar todo ya con ustedes, muchachos, y la intención es de que ya puedan ingresar a la evaluación en cuanto ustedes terminen de hacer las actividades. Y que ingresen, pues que tengamos listo este fin de semana. Más tardar el sábado por la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, estaré revisando calificaciones. Avísenle a sus compañeros que ya deben de tener las evaluaciones de esa unidad también. A partir de mañana aparecen. Entonces, si ustedes ya terminaron actividades, sí, chéquenlas, porque ayer registré como 4 o 5. Espero ya con eso ya esté completo y preparados como para que puedan tomar los exámenes. Y pues bueno, estar preparados para la evaluación. En cuanto ustedes terminen las actividades, ya pueden ingresar a las evaluaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Nati, ¿alguna pregunta? ¿Quedó claro esto? No, sí, todo quedó claro. Ok, Juanita, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Ok, y Lupe, ¿todo quedó claro, Lupe? Sí, Lupe, se me hace que nomás nos pone ahí Sí, profe. Ah, bueno, órale, pues. Sale, pues entonces los dejo ir, nos vemos, vuelvo a insistir, coméntenle a sus compañeros, porque algunos se fueron yendo, otros no vinieron. Voy a subir este video, también se estaba grabando la clase con el propósito de que lo tengan ahí disponible, y pues bueno, ojalá que les sirva también para que puedan, repasar esto. Eso sería todo, muchachos. Nos vemos entonces.